Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. ¿Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes, nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos con el pasaje bíblico bellísimo de los discípulos de Emaús. En estos dos discípulos estamos representados todos los cristianos de todos los tiempos. Porque allí, en esos dos discípulos, está la experiencia primera de la fe cristiana. Cómo nosotros también recibimos el anuncio de que Jesucristo murió en una cruz y que su crucifixión no fue derrota, no fue aniquilamiento. Miren cómo la experiencia de los primeros cristianos es precisamente la de ir al sepulcro y encontrarlo vacío. Pero también ya se empieza a ver la segunda clara experiencia de la resurrección. Cristo se deja ver, se aparece. Y por eso el diálogo que tienen los discípulos de Emaús con Cristo resucitado significa la experiencia de la fe del encuentro con Jesús.
cómo Jesús hace que arda nuestro corazón al escuchar su mensaje. Cómo Jesús hace que arda nuestra alma al encontrarnos con Él, al punto de invitarlo a quedarse con nosotros. Quédate con nosotros. Esa es la experiencia cristiana. El que conoce la victoria de la cruz, el que reconoce que con la sepultura vacía Dios es más grande que todo lo que nos puede suceder, tendrá la experiencia de decirle a Jesús: quédate conmigo, quédate conmigo. Atardece, quédate conmigo. Siéntate, Señor, conmigo, comparte conmigo tus bendiciones. Y ahí, cuando entendemos que Jesús se hace cercano, se nos van a abrir a nosotros también los ojos y lo vamos a reconocer como el Señor, como el Mesías, como el enviado. Qué bueno que cada uno de nosotros, al tener una verdadera experiencia de encuentro con Jesús. Pero entonces, aquí viene una pregunta. ¿Y qué es tener una experiencia con Jesús? Tener una experiencia con Jesús es detenernos y meditar su palabra. Detenernos y estar en oración, así a veces nos desconcentremos, así a veces de pronto nos distraigamos, incluso a veces tengamos desiertos. Tener una experiencia con Jesús es ir de camino, es decir, no quedarnos quietos, sino perseverar en el deseo verdadero de ese encuentro con Jesús. Nosotros debemos acercarnos a Él, buscar de Él, descubrir su presencia entre nosotros, una presencia viva, una experiencia que se da a través de tener el alma dispuesta, el alma abierta a Él. El Señor ha resucitado y eso significa que se quiere quedar con nosotros. Miren que a veces nosotros también somos necios y torpes para creer lo que se anunció de Jesucristo, lo que se anunció del Mesías. Pareciera que el Señor tuviera que volvernos a explicar. ¿Tendría que el Señor aparecerse otra vez? Pero es que eso es lo que está haciendo la iglesia. La iglesia está haciendo hoy la presencia de Jesús explicándonos la palabra. Mira que tú en este momento me estás escuchando. Y a medida que tú me escuchas, lo que tiene que suceder en tu alma es desear estar con Cristo. Lo que tiene que suceder en tu alma al escuchar a la iglesia, al escuchar quien te predica a Jesucristo, es decir, quiero quedarme contigo, Señor. Quiero quedarme contigo, sentarme a la mesa, descubrirte en la palabra, descubrirte en la fracción del pan, descubrirte en la Eucaristía. Y ahora más que nunca, cuando no tenemos la comunión eucarística sacramental, descubrirlo de una manera espiritual y muy plena en nuestra vida. Él no va a desaparecer, Él se va a quedar. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos con alegría y decir, es verdad, Cristo ha resucitado y la mejor prueba es que lo siento en mi alma, lo siento en mi ser. Hermanos, en la medida en que tú y yo vamos experimentando a Jesús en nuestra vida, ahí es cuando vamos a experimentar la resurrección. ¿En cuántos de nosotros Jesús se quedó en una cruz? ¿En cuántos de nosotros, cristianos del siglo XXI, Cristo no ha resucitado? Y no ha resucitado porque lo queremos ver en el sepulcro, sabiendo que el sepulcro está vacío. No lo queremos descubrir en nuestra realidad, cuando Él está vivo y presente. Contémosle al mundo, no solamente yo, a través de mis pequeñas enseñanzas, sino tú, en tu diario vivir y con los tuyos, la experiencia del resucitado. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, que te reconocemos cuando nos hablas al corazón y nos arde el alma escuchando tu palabra. Quédate con nosotros, porque en cada Eucaristía, así no estemos físicamente, sabemos que estás ahí. Quédate con nosotros, porque la fuerza de tu Espíritu nos está fortaleciendo. Amén. Aleluya.